del Río. Primero una simple palabrita, esto a título personal, en razón de la real malicia. En la jornada nuestra de la FOFECMA, la última del año pasado, los jueces nacionales manifestaron su preocupación respecto de esta interpretación que se hace, sobre todo desde el punto de vista subjetivo, de la actividad que realiza el funcionario público, particularmente con los jueces, que gracias a Dios en el Chaco lo vemos aislado y ellos lo ven más, pero realmente muchas veces por la prensa hay un ataque inusitado y de poca seriedad de las actuaciones judiciales e incluso de la sentencia. Así que simplemente quería dejar esta posición sentada de que la real malicia respecto de los jueces, si bien algo se dijo en Servini de Cubría, realmente crea una inequidad muy grande, cuanto más cuando los jueces, si bien pueden expresar sus opiniones, tienen determinados límites reglamentarios para hacerlo, como así también normas de decoro que muchas veces les impide que puedan estar todo el tiempo contestando noticias infundadas. Creo que ahí hay un margen de desprotección de nuestros jueces, que repito, se ve mucho más a nivel nacional, donde cualquier periodista, abogado o no, opina de manera absolutamente descomedida e infundada y crea en la opinión pública, en el servicio de justicia y en el honor del juez un agravio que muchas veces no es reparado. Esto lo digo simplemente haciéndome eco de la preocupación de los magistrados de Buenos Aires, que me pareció atinado. Doctor, bolilla 10, bolilla 7. 7 empiezo. 7. Las reglas del examen las dije antes, sí. Usted puede utilizar su tiempo como mejor le parezca, bueno, extendiéndose en una y en todo caso una síntesis o un bosquejo de la segunda. Está bien. En realidad, cuando pensé en cuál de los dos temas tomar como punto de inicio de la charla, diríamos, de esta primera etapa del concurso, me parecía muy importante centrar desde una discusión del sistema acusatorio. Y quizás lo que quiera tratar de plantear, espero que se pueda comprender con mis propias limitaciones, es plantear este modelo de sistema de enjuiciamiento con una profunda introducción de un sistema constitucional. Digamos, el derecho realizable del derecho penal tiene que ver con lo que se llama el derecho violento legal del Estado, digamos, donde se ejerce la mayor violencia legal permitida, que es la aplicación de una pena y la constricción de todas las libertades fundamentales de una persona. Cuando nos estamos refiriendo a él, nos estamos refiriendo entonces a qué sistema de reglas procesales, le podríamos decir, regulamos la Constitución. Entonces, cuando elegimos un sistema de persecución penal, estamos eligiendo en realidad qué tipo de gobierno, qué tipo de sociedad nos gobierna. Y hablar del sistema acusatorio tiene que ver con la respuesta a una clara manifestación de una selección de un sistema político institucional basado en una república, basado centralmente en la división de poderes. Precisamente esto es lo que distingue un sistema acusatorio de un sistema inquisitivo: la división de funciones en órganos distintos y diferenciados. Y por eso es tan importante remarcar esta diferencia, porque uno podría hacer teorizaciones técnicas, doctrinarias, pero si no tiene el sustrato profundo, el basamento constitucional de donde proceden, si no reconoce cuáles son las cosas que están imbuidas en estos institutos, puede llegar a no comprender el verdadero alcance de los diferentes sistemas. Yo pagué todo. Y me refiero en esto concretamente al sistema acusatorio como una clara muestra en contradicción a los sistemas autoritarios monárquicos de poder absoluto. El sistema acusatorio se construye con la República y fue una clara manifestación de una respuesta del constituyente liberal, específicamente nuestros constituyentes, es decirle no al poder monárquico, en la construcción de una república democrática. En este sentido, la diferencia central, para hablar del sistema acusatorio, tenemos que hablar de un sistema inquisitivo para hacer referencia. Y son los dos modelos generales, en el mundo en general, con algunas pequeñas variantes, son los dos sistemas que gobiernan el sistema de enjuiciamiento penal. Y se refieren precisamente a esto, ¿no? Cómo aplicar la persecución penal. Y la diferencia central que tiene el sistema acusatorio, podríamos hablar de Luigi Ferrajoli,
este sistema donde un juez resume sobre sí todas las funciones. No hay división de funciones. Sobre sí descansa la facultad de requerir, de pretender el derecho penal, de perseguir, de recolectar pruebas, de cuestionar, de interrogar los testigos, facultades inquisitivas. El sistema actual del enjuiciamiento penal latinoamericano y específicamente el argentino está construyéndose sobre un sistema democrático, donde se reconocen nuevas facultades, nuevas virtudes del sistema, principalmente esta división de la persecución en dos personas distintas, dos personas del Estado distintas, quien pretende, quien persigue en manos de la acusación, diferenciado claramente de la facultad de decir del derecho, de la jurisdicción, de la jurisdicción. Diferencias claras de funciones, como nos marca el programa, diríamos, es que no se puede mezclar en forma alguna la jurisdicción con la facultad de perseguir. Y el sistema inquisitivo tenía estas facetas, un sistema escrito, rígido, en forma de pruebas tabuladas, confundidas las funciones de investigar y de requerir en la misma persona, porque justamente el juez actuaba como un representante del soberano, del monarca. Entonces sobre él descansaba la tarea fundamental de lograr vincular a las personas con el hecho y hacer justicia, afianzar la justicia, diríamos, nuestra Constitución, nuestro preámbulo. Y justamente en este sistema acusatorio se abre para marcar una clara diferencia, centrada en que el objeto del proceso como objeto no es más un imputado como el sistema inquisitivo, sino que reconoce en la persona imputada una persona titular de derechos. Y como es titular de derechos le asume el carácter de parte. Y se contrapone a este sistema inquisitivo, a este sistema escrito, reservado, con pruebas tabuladas, de un sistema totalmente distinto, de un sistema contradictorio pleno republicano, propio del sistema republicano, en la oralidad del juicio, en la publicidad de los actos, en la dar respuestas de por qué se llega a una resolución, fundamentos y motivación. Justamente esto es lo que diferencia el sistema. Y si bien en el sistema latinoamericano y en el sistema del país diríamos que hemos avanzado, o sea, construir un nuevo sistema de diferenciación de funciones, todavía todos los sistemas procesales latinoamericanos, lo dicen todos los autores, todos, no hay uno solo que no lo diga, está impregnado de muchísimas cuestiones llenas de sistemas inquisitivos, de impregnado un montón de actitudes y procesos inquisitivos, aún en nuestros procesos que le decimos procesos acusatorios formales. El país está caminando decididamente a un sistema acusatorio material. Si llego hasta ahí, quizás lo podemos explicar un poco más. Pero el camino del país en la interpretación jurisprudencial, doctrinar, está caminando hacia un sistema acusatorio material, respondiendo al origen de los sistemas de persecución penal, diríamos, continental europeo. Lo cierto es que la división de funciones tiene que ver con una garantía. Digamos, estos dos baremos constitucionales básicos, de lo que siempre hablamos cuando hablamos del debido proceso, justamente, y la defensa en juicio. Estos dos elementos centrales. Y cuando hablamos de esta división de funciones, lo que estamos tratando de hablar en todo caso es de cómo asegurar el derecho de defensa en esta paridad de condiciones ya este sujeto no como objeto imputado, sino como sujeto procesal, asegurándole la misma paridad de condiciones con la persona que pretende acusar y llevar adelante una pretensión punitiva. Ahora bien, en esta situación, cuando hablamos del derecho de defensa en el sistema acusatorio, en realidad lo que estamos hablando, cómo asegurarlo. Y la Corte ha sido muy claro en este sentido, cómo asegurar el derecho de defensa. Es íncito al sistema acusatorio no solamente la diferenciación de funciones, sino asegurar el elemento central, que es la imparcialidad del juzgador. En ese sentido, en Llerena se ha iniciado, no es más que receptar los tratados internacionales de Ulloa versus Costa Rica, las garantías contempladas en el artículo 8, inciso 2 del Pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en el Llerena la Corte dice claramente
de que la imparcialidad se constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de enjuiciamiento, que asegura justamente este doble tándem, el debido proceso y la defensa en juicio. Y asienta sobre la imparcialidad, justamente asienta sobre la imparcialidad la posibilidad de construir toda la organización judicial. Toda la organización judicial asentada sobre la imparcialidad. Y yendo un poco a la pregunta que había hecho la doctora anterior concursante, ¿no? ¿Cuál es la imparcialidad que se toma en cuenta? No tiene que ver con la imparcialidad subjetiva que puede tener el juzgador, no se está cuestionando la decisión, el pensamiento personal, el interés personal, las opiniones que tenga el juzgador sobre ese caso. No está en cuestionamiento la personalidad del juez, sino lo que se está hablando es la imparcialidad objetiva. ¿Qué se habla con esto? Que no debe haber ningún acto en el proceso penal que suponga algún interés del juzgador en el resultado del conflicto. No debe haber ningún acto que dé sospechas a quien se defiende de que hay un interés avisorado del juez en la persecución del resultado. Porque tiene que ver justamente con esto, ¿no? Un juez distinto. Hasta aquí veníamos construyendo un sistema, en el sistema actual incluso tratamos de construir un sistema donde la paridad de armas, diríamos este sistema bilateral para llegar a demostrar si un hecho sucedió o no, dos verdades que se postulan, una enfrentada por la acusación y otra planteada por la defensa. En este duelo de verdades, el juez se ponía por arriba. El juez con una fuerte presencia, el juez que interroga, el juez que recolecta pruebas, el juez que investiga. Y el sistema acusatorio requiere una visión distinta. Un juez por abajo, donde lo que priorice es la bilateralidad, donde sea plenamente ejercido el contradictorio. Seguramente esto es la propuesta de máxima, ¿no? A eso estamos construyendo, diríamos. Si uno se pregunta si el sistema latinoamericano no está impregnado del sistema inquisitivo, diríamos que hagamos un ejemplo de este vaso de agua, ¿no? El sistema puro del enjuiciamiento penal. Yo les pido a ustedes una virón, me pongo un poco de tinta. Claro, es una gotita de tinta, no parece nada. Pero en realidad ya esa agua se vuelve oscura, turbia, y no la tomaría. Y así hay muchos sistemas que son indigeribles, diríamos, en el sistema penal. Son indigeribles. Porque estamos tratando de construir un sistema donde está mechado continuamente de actitudes. Y en esto uno no se puede hacer que es de los otros. Todos estamos impregnados de un montón de conductas todavía inquisitivas. Por eso este proceso de un sistema procesal, tendiente a construir un sistema acusatorio, tiene que ver con cambios de paradigmas. Y tiene que ver justamente con un nuevo posicionamiento de los operadores judiciales. ¿Sí? Porque cuando estamos hablando del sistema acusatorio, estamos hablando de que es el sistema que responde a la Constitución. Entonces, decidirnos, tenemos un sistema. La Corte lo viene reiterando en un sinfín de fallos, ¿no? Esta presencia, esta secuencia del debido proceso que se cristaliza en estas 4 etapas, diríamos: acusación, defensa, prueba y sentencia. Estos elementos centrales dice que son propios de un sistema acusatorio. La Corte lo viene perfilando un diseño de construcción de un sistema de persecución, específicamente el ámbito penal, pero hablando del sistema acusatorio como una visión en general del proceso, del debido proceso. Y en este sistema, justamente, hablar de esta separación de funciones requiere que este principio de la imparcialidad está íntimamente vinculado al sistema acusatorio. Hasta tanto no construyamos tribunales que sean imparciales, que no estén comprometidos con el resultado final del juicio, que tengamos una actitud meramente de árbitro y que actuamos arrogatoria de las partes, no podremos construir un sistema acusatorio. Y seguramente todos nosotros hemos transitado, diríamos, los que estamos aquí, todos somos operadores judiciales, diríamos, todos hemos transitado los cambios que ha sucedido. Yo he transitado todos, desde haber trabajado en la instrucción, sido fiscal y a ser juez, he transitado por todos los sistemas y de hecho estamos todos llenos de actitudes que sin darnos cuenta quizás están impregnadas de actitudes inquisitivas, digamos, en no haber asumido claramente el proyecto de un país distinto, democrático. Por eso cuando
se plantean estas críticas, se planteaban cuando hicimos aquellos procesos de reforma, digamos, pensar en un nuevo sistema procesal, cuando se diseñaron estos nuevos, aquel juez que se le pedía aquella esquizofrénica tarea. Ese juez de instrucción que tenía que recolectar las pruebas, hacer lo posible para responsabilizar a la persona, detenerlo, privarlo de libertad, justificar por qué le privaba de libertad, pero aparte tenía que ser el garante de todo su derecho, constituirse en el paladín de la defensa, de ejercicio de su defensa. Este sistema que ha sido conocido por todos como esquizofrénico. Y hacia un nuevo sistema, diríamos, donde se asegure la imparcialidad del jugador para que sean las partes, con su propia postulación. Esto que decía, si no me equivoco, Carneluti, de este choque de dos verdades, como esas dos espadas que confrontan cada una su postura, diríamos, esas dos espadas, una la que pretende la acusación con la persecución penal a su cargo, que puede ser representada tanto por el fiscal como por la víctima, y aquella otra espada, la de la defensa, que tiene que estar en una igualdad de condiciones para que sea eficaz, técnica y efectiva, como dice la Corte. Y en ese choque de dos espadas, los chisporroteos, las chispas que salen de ese choque de espadas, se constituyen como las luces, ¿no? Esas chispas son las luces que permiten descubrir la verdad del hecho sucedido. Una verdad procesal, pero la verdad al fin del hecho sucedido. Esta es devolver una actitud distinta, digamos. Y en esto se está construyendo un sistema de diferenciación de funciones. Y sigo construyendo esto de lo que es el poder, ¿no? Esta distribución de poder. Porque cuando el siguiente punto que hablamos, cuando hablamos del principio de congruencia, en realidad estamos hablando, esto lo conocemos, diríamos, como esa correlación, dice la Corte, y nuestro fallo también del superior, esa correlación esencial que debe haber entre el hecho atribuido y el hecho finalmente dictado en la sentencia. Esto se conoce como principio de congruencia. La Corte Interamericana, en el fallo de Fermín Gutiérrez, habla de correlación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para asegurar justamente esta etapa, estas garantías que debe brindar el debido proceso, que son asegurar la defensa de la persona que se somete al juicio, porque el juicio, la sentencia no es llegar a cualquier sentencia y bajo cualquier condiciones y de cualquier modo hacer justicia como sea, ¿sí? Sino hacerlo de acuerdo a lo que Binder dice, el juicio limpio, el juicio justo, el right trial, digamos. Jugar limpio, el Estado no puede jugar sucio. Nos hemos acostumbrado a que muchas veces se juega sucio, pero no puede jugar sucio más en una democracia. Debe ser una clara muestra de un sistema limpio, transparente, no manchado. En este sentido, cuando hablamos del principio de congruencia, estamos hablando que debe haber en la acusación un hecho fijado. Un hecho que debe ser clara, concreta, detallado, que no debe presentar vaguedades, que no debe presentar dobleces, confusiones. Debe ser claramente circunscripto, detallado, preciso y concreto. Porque ese hecho tiene que estar en profunda relación con lo que se va a dictar en la sentencia. Esto se conoce como congruencia procesal en el ámbito penal, diríamos. Aunque la congruencia es general, diríamos. El principio de congruencia es para todo el derecho. Pero en el ámbito penal tiene esta precisión. Se discute bastante, diríamos, en la doctrina calificada, cuál es el momento donde se realiza plenamente ese acto de intimación, diríamos, del hecho. Hay distintas posturas. Hay distintas posturas de Hauchen, Cafferata, Binder. Hablan de que debe iniciarse ya en el acto de imputación, en el acto de declaración de imputado, como le conocemos actualmente, mantenerse en todos los estados hasta finalmente ser exactamente igual al momento de dictarse sentencia. Algunos la restringen específicamente al ámbito ya de la elevación del requerimiento de elevación a juicio, que es el acto procesal por el cual el fiscal pasó del estado de sospecha, llega a un estado de probabilidad para tratar de alcanzar lo que se llama como certeza positiva o negativa. Entonces, en esta secuencia, diríamos, la mayoría de la doctrina sostiene que la consolidación de este principio de congruencia se efectúa en este momento del acto requiriente inicial del juicio, que tiene que tener esta correlación esencial con la sentencia. ¿Qué es lo que se plantea aquí? El principio iura nui curia. En el principio de congruencia, la cuestión de fondo moderna, diríamos, está en que sabemos que el juez, pese a la postulación de la parte,
resuelve el derecho que entiende aplicable. Y el marco del principio de congruencia es el marco de hechos. Lo que se precisan son hechos, no calificaciones, no nomen juris. Lo que se atribuye en una calificación, en una intimación, es un hecho. Esto es general, la doctrina se mantuvo en esto, inalterable, diríamos que mientras que no hubiese una variación sustancial en el hecho que ha sido intimado, que ha sido luego alegado y que es base después de la sentencia, no habría alguna afectación al principio de congruencia. Los nuevos cuestionamientos, planteos que se suscitan en la actualidad tienen que ver con un algo más, ¿sí? Y este caso que yo les mencionaba quizás es uno de los inicios, diríamos, de la discusión, pero si bien la Corte ha tenido varios. Y sobre todo las posturas del doctor Lorenzetti y Zaffaroni en estos últimos tiempos han marcado algunas diferencias. Tiene que ver justamente con la posibilidad de esta limitación del iuria novi curia. Si el juez, que es el que tiene que decir el derecho, puede aplicar una calificación distinta de la que han postulado incluso las partes. ¿Sí? Si puede llegar a condenar por un hecho distinto, jurídico, una tipificación distinta, no un hecho distinto, sino una tipificación distinta de la que han postulado incluso en este sistema bilateral. Si estamos diciendo que devolvemos sistema bilateral, si estamos diciendo que es un juez imparcial, si estamos diciendo un juez árbitro, esta posibilidad del juez de decir el derecho, el mejor derecho aplicable, y en su caso aplicar una tipificación distinta. Ahora bien, ¿cuáles son los cuestionamientos? Es que la Ledesma habla que en realidad la acusación es un sistema evolutivo, en el íter procesal, diríamos hasta llegar al dictar una sentencia, es una evolución que va haciendo de probabilidad a certeza y que incluso se posibilita en el debate justamente que es la perla preciosa del proceso, diríamos, donde hoy el sistema está pensado para el debate, para el juicio, para la planificación de todos los derechos, para el contradictorio puro, para ejercer justamente allí las postulaciones finales donde se decidan la autoría o no de una persona. Esta construcción, ¿en qué medida puede una calificación distinta afectar el derecho de defensa? En el caso Fermín Gutiérrez de la Corte Interamericana era justamente un caso donde la persona vino acusada del delito de violación seguida de muerte y termina condenada por el homicidio, una circunstancia agravante específica tiene la normativa Guatemala, con el condicionamiento que era pena de muerte. ¿Sí? Además, habla de otras cuestiones más la Corte analiza este principio de correlación y rechaza la posibilidad, porque ha sido sorpresivo y no ha tenido posibilidad de ¿qué? De defenderse el imputado. Los códigos actuales a nivel latinoamericano han construido respuestas ante esto, porque ciertamente los hechos pueden variar en la sustanciación de un debate. Digamos, muchas veces nos pasa en los juicios que lo que vino inicialmente como la producción de la prueba es más eficaz, en la oralidad hace la eficacia de la prueba, el contacto directo de los operadores con la inmediación de la prueba, permite descubrir quizás cosas que no se habían perfilado suficientemente en la etapa preparatoria. Justamente, nuestro código trae dos opciones, diríamos, lo que conocemos como circunstancias agravantes, la posibilidad de ampliar ante circunstancias agravantes o delito continuado, y también introduce, como lo hacen algunos otros códigos latinoamericanos, la posibilidad de considerar el hecho diverso. Con el único defecto central que tiene nuestra normativa, que es cuestionado, en otros códigos lo tiene, Ángela Ledesma tiene unos trabajos al respecto, hay un artículo del doctor Gonzalo Molina al respecto, ni bien salió el código en el año 2004, con respecto a que los jueces deberán correr vista fiscal cuando adviertan que el hecho es diverso. ¿Sí? Esto está cuestionado severamente, si el juez está adelantando que hay un hecho diverso, está prejuzgando, digamos, está adelantando su opinión y está diciéndole, bueno. En el sistema latinoamericano actual se está tratando de construir cómo perfilar esta posibilidad de que sin afectar el derecho de defensa y sin afectar el iuria novi curia, digamos, que tiene también el sistema del principio de congruencia fue para limitar la potestad del juez. Cuando fue pensado también para limitar la potestad del juez, que no pueda aplicar cualquier delito a cualquier hecho, diríamos. Cuando estamos hablando entonces de esto, estamos hablando de un sistema que pretende asegurar que en ninguna forma se altere esta imparcialidad del jugador.
Fíjense que también cuando hablamos del principio de congruencia estamos hablando de esto. Y esta imparcialidad, respondiendo un poco a la pregunta de hoy, tiene que ver en cualquier intervención que tenga el juez. En lo que vimos en el caso Llerena y Dresser y Fraticelli, en el caso Llerena eran los jueces correccionales, eran jueces de instrucción y eran después jueces correccionales que tenían que hacer la investigación y después terminaban siendo sentencias, digamos. Aquí no había duda, que no había imparcialidad. Aunque nadie cuestionaba al juez, sino que los actos anteriores suponían, es la duda que generan de que puede ser imparcial. En cambio, en Dresser y Fraticelli los jueces habían intervenido como órgano de apelación. Esto justificó todo el cambio jurisprudencial. Aquí en la provincia se tuvo que crear, la razón de ser fue creación de cámaras de apelaciones. Los tribunales que interveníamos en las apelaciones no podíamos intervenir más en el juicio. Y en el caso Freyte se cuestiona precisamente que el juez, uno de los jueces que en nombre del Superior Tribunal de Justicia estaba interviniendo, había intervenido en las etapas previas, en la etapa preparatoria de la instrucción del sumario, diríamos, podríamos tomarlo como sumario. Y finalmente el superior hace ver que su voto no era decisorio, porque había otros tantos votos más, eran 6 votos más, con lo cual la mayoría no significaba nada. Pero lo que reafirma la Corte, y insiste 2 veces en Freyte, diríamos, es que no obstante no importa si incidió o no. Lo que importa es que hay que asegurar que no haya duda alguna en los procesos que se toman. Por eso la imparcialidad objetiva tiene que ver con esto. No importa, que no tiene que haber duda alguna de que haya alguna incidencia en la imparcialidad del juzgador, y cómo ésta haya incidido en el resto del proceso. Otro de los temas que me tocó es la limitación al pronunciamiento condenatorio. Y cuando hablamos de esta distribución de poder, sigo hablando de eso, diríamos, de esta pelea que siempre hubo en quién detenta la persecución. Esta pelea entre los jueces y los fiscales, seguimos siendo nosotros los que tenemos y te damos o no la posibilidad de que seas el detentador de la acción pública. Porque lo que se plantea aquí es si se podía condenar ante pedido absolutorio del fiscal. La Corte ha tenido estos vaivenes, diríamos, que son los 3 casos que ustedes citan aquí, aunque hay algunos más, diríamos. Ese caso tarifeño, el tan conocido caso tarifeño que sirvió de guía por mucho tiempo a la doctrina, tenía que ver justamente que resguardar estas 4 etapas del proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia. Al caer la acusación, no hay posibilidad de un debido proceso. La Corte reafirmaba, no hay el proceso que se debe, por lo cual, imposible que se arribe una sentencia. Estos casos que llegaron fueron pese a la absolución, el caso tarifeño, que pese a la absolución, igual el tribunal había arribado a una sentencia. La razón de fondo que se estimaba era que el requerimiento de elevación a juicio era un marco suficiente como para tener una pretensión y que los jueces no perdían el luida nuera curia de decir el derecho, diríamos. ¿Sí? Fíjense que siempre lo mismo, diríamos, estos poderes que no quieren ser limitados. Siempre cuando hablamos del derecho penal es un tema de derecho de limitaciones. Luego surge Marcilese. Marcilese tiene una historia especial, diríamos, una connotación especial, de un contenido político profundo, diríamos. Tiene que ver, esto lo dice la doctrina, digamos, si uno no quiere tener posición personal, pero tiene que ver con una absolución que hubo un gran empresario en la provincia de Salta, y justamente, bueno, se declaró la nulidad se llegó a la condena porque era aberrante, ¿no?, el hecho, diríamos, ¿sí? Se llegó igual a una condena tirando por la borda lo que había construido la Corte, diríamos. La nueva Corte, a partir del 2000, de la reforma, la nueva Corte constituida en 94, genera una vuelta de tuerca y vuelve a sus pasos, diríamos, reencausa su tarea jurisprudencial en la construcción del sistema acusatorio, y en Mostaquio Juan Gabriel en 2004 vuelve a los pasos de Tarifeño, ¿sí? Se reordena la Corte nuevamente y establece justamente que si no hay, esto ya los tribunales veníamos en este debate, lo veníamos hace tiempo, digamos, habitamos las posturas, nosotros incluso en un tribunal colegiado teníamos posturas diferenciadas. Yo mantenía que había que aplicar igual Tarifeño, que no se podía condenar, pero teníamos posturas diferenciadas, hasta que finalmente llegó Mostaquio y corrigió nuevamente el sentido. Ahora bien, ¿hasta dónde llega, no? Hasta Amodio. La ley 4.538, el proyecto original, el Código Procesal que se puso en vigencia en 2004, Amodio es la posibilidad de aplicar penas mayores a las pedidas por el fiscal.
Nuestro código original, proyecto de código original del 2004, de la 4538, traía específicamente la imposibilidad del tribunal de condenar por penas mayores de las establecidas. Hubo una consulta y este tema se sacó porque justo estaba en ese momento, salió Marcilese, o sea, era una respuesta a lo que Marcilese hizo, pero después cambió, o sea que quedó en un tándem. Es la posibilidad de ir más allá de la pretensión punitiva. Todas aquellas cuestiones donde el tribunal se vea tentado en ir más allá de las pretensiones de la acusación o quien pretenda, hoy se abre mucho el margen, diríamos, hoy estamos abiertos a un nuevo sistema donde se discute esta facultad de ir con la acusación solamente la víctima, prescindiendo incluso del fiscal, los fallos de Torchi y demás de la Cámara Nacional de Casación Penal, está marcando un camino distinto, el reconocimiento pleno de una facultad autónoma de persecución. Nuestro Código Procesal va en ese sentido, habilitó la vía, hay que darle forma procesalmente finalmente. Pero cierto es que limitando siempre que sea el juez el que pueda hacerlo. Este es el claro sentido. Tratando de terminar, voy a hablar 3 cositas sobre el juicio por jurado. Y voy a hacer en este mismo control de poder, quiero hablar el análisis del código contravencional. Cuando hablamos del juicio por jurado, en realidad se puede estar en un acuerdo. Estas no son posiciones cerradas, digo, porque parecería que esta discusión, si estamos a favor del juicio por jurado, crea enemistades. Y no, son opiniones, digamos. Y hay visiones de cómo construir el poder, diríamos, cómo se construyó nuestra democracia y nuestra república. Cuando hablamos del juicio por jurado, yo me voy a basar en lo que dice Alberto Binder. Me parece que define muy bien. Y habla del diseño de país. Cuando habla en la ubicación que se puso el juicio por jurado, en el artículo 24, cuando habla del artículo 24 en la Constitución, habla de reformar toda la legislación colonial. Y le agrega, dice, y establecer el juicio por jurado. O sea que dice, tiren por la borda la legislación colonial, monárquica, absolutista, y construyen un sistema liberal de justicia. Porque está emparentado intrínsecamente a un sistema democrático republicano. Ese es el diseño del diseño. Es un plan de política. Es un diseño de países que se pensó por juicios por jurados. Al establecer el inciso 12, del 75, del artículo 75, regula leyes de fondo. Y regula, aparte, en ese mismo apartado, regula aparte las leyes de minería, de comercio. Regula la inmigración. Está diseñando un diseño de país exportador, productivo. Diseña todo un sistema legal nuevo, pide un diseño legal nuevo. Y ahí inserta y se dan resueltos los juicios por jurado. Y en el 118, donde expresamente dice que además todos los juicios criminales deberán ser resueltos por juicio por jurados. Y debe asegurarse que los juicios se lleven en las provincias, facultad provincial, claramente. ¿Qué está diciendo con eso? Hay un modelo de construcción de país que es una reacción al sistema absolutista, es una reacción a un sistema monárquico, es un diseño de país de nuestros pensadores. Podemos compartirlo, podemos discutirlo, pero es cierto que es un diseño de país, de republicano. Y cuando se piensa el sistema de justicia, legitimación de la justicia, tiene que ver con este sistema de selección, porque tiene que ver con la organización judicial. Porque está hablando precisamente de cómo construir el poder. Y el poder no se regala, el poder se lo consigue. Y una forma distinta de construir el poder, desde el poder judicial. Algunos ven el poder de construcción del poder judicial desde arriba hacia abajo, del monarca hacia el pueblo. Y otros construyen el poder desde abajo, del ciudadano. Y la legitimación es mucho más fuerte, cuando viene desde el ciudadano. Cuando se está hablando del juicio por jurado, se está hablando de una construcción, de un diseño de país, basado en que el poder del poder judicial, el poder legitimante del poder judicial, debe ser el ciudadano. Y en este sentido también, bueno, hilvanando esto con la ley contravencional 4209, evidentemente, si estamos hablando de un sistema de garantía, un sistema de debido proceso, nadie en el país, nadie se anima a ser postulados a favor de los sistemas contravencionales de falta.
Nadie. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un concurso con el doctor Pessoa y decíamos, ¿qué preguntamos si todo es inconstitucional? ¿Cómo hacemos preguntas, ¿sí? Si todo es inconstitucional? Y nos llamó mucha atención que finalmente los que salían bien eran los que eran capaces de pensar en voz alta. Porque la mayoría de la gente hablaba del código, de la ley, de cómo era, pero nadie la cuestionaba. Nadie era capaz de decir lo que estaba mal. ¿Cuáles son, diríamos, el centro constitucional de afección que tiene el sistema contravencional? Nuestro, igual que el resto del país, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha construido por primera vez un sistema de respuesta, de un sistema contravencional que responda a la Constitución, con todas las garantías. Sistema contravencional centralmente lo que tiene es, en lo sustancial, afección de las garantías de legalidad, ¿sí? Tiene tipos penales abiertos, típicos de sistemas autoritarios, nazis diríamos, de concepciones arbitrarias al extremo, como las concepciones de buena costumbre, de buenos conceptos, buenas palabras, de orden, ¿sí? Del 66, 65. Bueno, la doctora Sandra Sema ha sacado un libro donde especifica muy bien cada uno de ellos, diríamos, el alcance, ¿no? Pero estos principios de la exerta, de la estricta, certa, ¿no? Sobre todo de describir que no hay posibilidad de analogía, que no puede quedar en margen libre de apreciación los tipos penales, que tiene que estar circunscrito claramente la cual es la conducta reprimida y que tiene que tener un sentido. O sea, hay normas que no tienen ningún sentido de persecución. Y ya nadie discute en la actualidad, hoy ya no podría decir nadie discute de que si las faltas son una contravención administrativa, del carácter de falta, si están en un grado menor que los delitos, porque de hecho hay faltas que tienen pena mucho más grave que los delitos. Yo recuerdo personalmente que muchas veces nos convenía que las causas terminen en un juzgado de falta, que iba a ser mucho más grave que lo que hacía un juzgado. Era mucho más constrictiva y no tenía ningún control. Claramente que esto no solamente viola el principio de legalidad, sino que viola la garantía procesal. Un proceso meramente inquisitivo. Juez que es todo, el superpoderoso, diríamos, este juez esquizofrénico, pobres jueces que le toca hacer los que deben investigar, los que deben reunir pruebas, y afección de los derechos de defensa de todas formas. Está permitido tener querellante, pero tiene la posibilidad de no tener defensor. Puede ejercer una defensa, pero puede no ejercerla. Faculta no tener defensor técnico de defensa propia. Cuando hablamos, hay muchos fallos de la Corte, hay fallos con respecto a las medidas contravencionales de Tucumán, hay un reiterado, digamos, los organismos de derechos humanos han cuestionado en general todos los sistemas contravencionales. Pero hay respuestas. El sistema contravencional tiene las mismas características del derecho penal. Es derecho político criminal y es derecho punitivo. No tiene por qué ser considerada la prima pobre del derecho penal. Y no puede ser desvalorizado porque justamente afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces debe ser regulado acorde a nuestro sistema constitucional. Ahí paro, me fui, ya me parece bastante. Pasado. Sobre las bolillas, ¿quieren los consejeros hacer alguna pregunta? Sobre los temas. Doctor Toledo. No precisamente una pregunta, sino Opinión. una reflexión respecto a lo que se está discutiendo a nivel filosófico penal en cuanto a la verdad. Hace poco en la Universidad Austral se hizo un congreso sobre una tesis de Michel Tarufo, que es apoyada por Rodolfo Vigo, que dice de que toda sentencia judicial tiene que estar apoyada en la verdad real. Y la verdad real es la verdad de lo acontecido, de lo histórica y sociológicamente acontecido. Bueno, eso provocó toda una reacción, pero yo quería saber cuál es su posición respecto a este tema, que en verdad es muy fuerte porque acarrea como conclusión de que si la sentencia no se ajusta a la verdad real, es una sentencia arbitraria, una no sentencia, ¿no? Bueno, este tema de la verdad real, diríamos, es un tema discutido profundamente también en el derecho penal.
Y este tiene que estar patentado claramente con el principio de congruencia, digamos, porque el análisis finalmente de los tribunales superiores es analizar hasta dónde se reconstruyó el hecho, diríamos, y si en ese derecho reconstruido, en qué medida se ejercieron plenamente los derechos de defensa y litigación, diríamos, deliberativo. La mayoría de la doctrina sostiene que lo que debe primar es una verdad construida, diríamos, que es la verdad procesal, diríamos. Suponer que podemos reconstruir la verdad real absoluta, material, sería volver a reconstruir el delito, imposible. El sistema humano, diríamos, imposible volver. Tendríamos que arrepentir el delito ante el juicio, diríamos, tendríamos que volver a matar o a volver a cometer el delito para que se pueda suceder. Lo que se habla entonces es una reconstrucción de la verdad procesal, que es lo más cercano a alcanzar el ideal de descubrir el hecho, diríamos. El doctor Pech. Doctor, analizando el artículo 354 del Código Procesal Penal de la provincia, Sí. ¿considera usted que se ajusta al sistema acusatorio que consagra nuestra Constitución Nacional y respeta plenamente las garantías del imputado? ¿Me puede recordar el 354 a ver si estoy preciso? Sí, del Código Procesal Penal. Sí, pero ¿en qué se refiere? No es que me acuerdo todos los artículos, pero sé que está en la parte del juicio, digamos. 354 sí. Sí, es el hecho, ¿es ampliación o el hecho diverso? 358 creo que es el hecho diverso. Sí. La pregunta que yo le hago, usted hablaba de los sistemas hoy. Sí, cierto. Si usted cree que nuestro Código Procesal Penal respeta el sistema acusatorio, Bien, que consagra nuestra Constitución Nacional y le da plena garantía al imputado en el proceso. Esa es la pregunta. En esto particular que yo le decía, el tema del hecho diverso, en la realidad es imposible posibilitar que el hecho diverso surja del juez porque ese juicio tendría que caer, porque es nulo. De hecho, ¿cuál es la práctica? Le cuento cómo se ha solucionado, diríamos. Cuando los fiscales advierten que el hecho es diverso del sucedido en el debate, los fiscales solicitan a los jueces que le corran vista, ¿sí? Yo conozco un caso en los tribunales donde creo que se llegó no estoy seguro, que se llegó a correr vista por parte del tribunal. Y hubo un planteo fuerte de la defensa con respecto a la afectación por esa falta de parcialidad del tribunal. En la práctica de nuestros tribunales, por lo menos cuando teníamos fiscal, el fiscal lo que hacía cuando advertía un hecho diverso, solicitaba que se le corra vista, porque el código dice que el tribunal debe correr vista. Nosotros desde ya no correríamos vista nunca porque mostraríamos claramente que la sentencia posterior sería nula porque es un claro prejuzgamiento, ¿sí? Diciéndole, estamos anticipando antes de inclusive escuchar los alegatos que el hecho es diverso de lo que ha sucedido, estamos fijando posición sobre el hecho. Esas son algunas de las correcciones. El código tiene muchas correcciones, diríamos, que podríamos ir puntualizando, pero más que las correcciones, vuelvo a decir una cosita, más que las correcciones normativas, lo que empezamos a cambiar somos nosotros, diríamos. Lo que nos está costando más, doctor, sinceramente, es cambiar nosotros. Yo personalmente he hecho un cambio de paradigma. Yo era una persona sumamente requirente, diríamos, en el interrogatorio de los testigos y demás. Y he empezado, porque en realidad lo que tenemos todos sobre nosotros es el peso de resolver la causa. Nadie es tan tonto de saber que finalmente sobre el juez recae la responsabilidad de resolver. Las partes vienen, pero después sobre el juez. Tenemos que construir un sistema nuevo entre todos, diríamos, donde empecemos a aplicar de que el juez es el juez de las garantías de la Constitución. El juez de respuesta jurídica. Y lo que pretenden y postulan son las partes. Y la responsabilidad de que no se llegue a un juicio o que salga alguien absuelto es porque lo que tenían sobre sí la responsabilidad de plantearlo, tener una estrategia clara del caso, ser capaces de hablar teoría, la teoría del caso. No se construyen teorías del caso. Y como no se construyen teorías del caso, no se saben litigar. Nos falta concebir un nuevo sistema procesal donde la bilateralidad sea plena. En la medida que sepan construir teoría de caso, tanto sea la Fiscalía como la Defensa, hasta tanto no construyamos esta capacidad, no vamos a poder responder un sistema acusatorio pleno. ¿Alguna pregunta? Doctora Baroni. Sí. Sí, doctor del Río, lo voy a llevar al derecho civil de familia. Sí, doctor. Pero es sobre las ramas primero. Perdón. Doctor Ivanov. Sí, gracias. Un poco mezclando las dos bolillas, sí. Tanto procedimiento de ley contravencional y las garantías, como también el sistema acusatorio. La pregunta precisamente quiere indagar sobre
¿cuál es su criterio respecto a la necesidad? Se planteó un tema el año pasado constantemente en el plano de la justicia de paz, de la necesidad del justiciable, del ciudadano, de contar con un defensor barrial o en lo que es el plano de la justicia de paz. O sea, la pregunta en cuestión es si siempre ese justiciable, ese ciudadano que está imputado en una cuestión contravencional, para que se respete ese derecho de defensa, esa garantía constitucional, debe necesariamente el Estado o bien la justicia proveer de ese defensor, o no siempre es necesario eso. Sí, entendí. En realidad, siempre cuando hablamos del debido proceso, estamos hablando de posibilidades presupuestarias. Entonces, si usted me tiene que decir, yo le tengo que decir, no hay duda que tiene que ser defendido, porque tiene sobre sí toda la posibilidad de persecución, que penas terribles, diríamos, ¿sí? Con lo cual el sistema tiene que estar conformado, volvemos al comienzo, digamos, por este principio inalterable de un juez que decida sobre conflictos que las partes les traigan. Ne proceda ex officio, digamos, no tiene capacidad el juez de actuar de oficio. Y para asegurar plenamente esta igualdad, esta paridad de armas, como habla el sistema contractual, necesariamente necesitamos contar con defensores y con un fiscal correccional. Construir este sistema sé que lleva tiempo, sé que sabe, siempre estamos con las deficiencias, diríamos, estamos trabajando sobre deficiencias, diríamos, de reconocimiento de nuestras incapacidades para deber acudir a las garantías, porque no tenemos los medios necesarios. Bueno, pero el país está construyendo un sistema nuevo, diríamos, y en esto nadie hubiera pensado que llegamos donde llegamos hoy en este sistema procesal de nuestra provincia. Nadie podía, yo hace un año atrás no podía ver jamás. Hace poco tuvo Caferata aquí y vio el sistema procesal nuestro nuevo, vio el sistema de digitalización de expedientes y dice, ustedes están en un camino sin retorno, ustedes están en un proceso acusatorio de avanzada en el país y ustedes han avanzado tanto que no hay más para atrás. Entonces, cuando planteamos esto, yo le diría, no podemos volver para atrás, tenemos que avanzar. Buenos Aires avanzó el sistema contravencional, fijó todo un sistema contravencional con todas las garantías. Claro que llevó mucha plata, ¿no? Mucha decisión política, diríamos, para poner toda la plata allí. Doctor Oliver. No sé si es una pregunta, pero sí plantearle de si existe algún fallo en este sentido o en otro sentido por parte de nuestro Superior Tribunal de Justicia, o si se planteara este caso a nivel nacional. Que yo conozco, sí, fallo de la Corte hay. Recordemos que, voy a ir más lejos, diríamos, vamos a Bulacio. Bulacio, la Corte Interamericana, fija que todas estas detenciones contravencionales son arbitrarias y da fija derecho positivo. Dice que se deben regular las normativas del país para evitar todo este tipo de sistemas contravencionales que tienen criterios de peligrosidad. Bulacio marca, diríamos, pasa que nos pasa como siempre, digamos, nos vamos olvidando lo que nos van imponiendo los fallos, hasta que nos venga otra sentencia que debamos ser responsables internacionalmente, ¿no? Sobre los temas, los consejeros, ¿alguna pregunta más? Ahora podemos preguntar sobre otras ramas. ¿Cómo no? Lo primero que le quiero preguntar es en Derecho Civil Patrimonial, el tema 1, el daño moral. Sí. ¿Cuál es el criterio del Superior Tribunal de Justicia? Pero sobre todo, si me lo puede también analizar desde el punto de vista de la tarea hermenéutica y de aplicación constitucional que hizo allí. Aquí la discusión central fue si el daño moral extracontractual podría ser, en 1073 puede ser o no alcanzar a estas dos personas en particular que puso el programa, si es la concubina y los hermanos. El caso de los Santos, muy interesante, es un caso muy conocido, por lo triste también, ¿no? El caso de un evadido del sistema carcelario, Fernández, Vampiro Fernández, que en una de sus evasiones mata a un chico. El caso de los Santos es muy conocido. En este caso, lo que se reclamó es los derechos de los hermanos para poder ser legitimados, ¿sí? Son legítimos, pero no son forzosos, diríamos. Entonces, aquí el Superior Tribunal de Justicia, un destacado fallo, ha centrado el derecho del daño y una comparación muy buena, esto de lo que dice Güeres y Hayton, ¿no? Que
que se puede indemnizar tantas cosas, pero no se puede indemnizar el dolor de la familia, ¿no? Esta está dentro de un orden de la familia extendida, diríamos, el reconocimiento de una familia extendida. Cómo poder reparar patrimonialmente y no reconocer el dolor que trae esta afectación, diríamos. Y el otro caso es el de la concubina serial, y no me acuerdo el nombre donde la Cámara dicta un fallo donde reconoce, con esta visión amplia, diríamos, el reconocimiento del daño moral extracontractual, reconoce esta capacidad extensa de reconocer a otros y reconoce la concubina, pero deja fuera a la madre, ¿no? El superior acepta, diríamos, este criterio amplio de concepción del daño, la afección que significa el daño moral para las personas en el concepto amplio de familia, y para eso lo hace reconociendo los tratados internacionales, ¿sí? Fija claramente el criterio del reconocimiento del hecho, la tutela efectiva, y en realidad está reconociendo lo que dijo la Corte, creo que cita, si no me equivoco, Formerón, pero también en Furlan la Corte ha precisado claramente el reconocimiento de las víctimas y ha dado un amplio margen de concepción del reconocimiento indemnizatorio de las víctimas a todos los que conforman el marco familiar, digamos, y comprende a todos. En el caso Furlan es más importante este caso del chico de los campos allá de un campo donde se lesiona, y las consecuencias que trajo para toda su familia, que incluso se separaron los padres, hay daño psicológico, bueno, todas las afecciones. La Corte nos está marcando un camino, digamos, el reconocimiento pleno de derechos. Cuando estamos hablando de reconocimiento y tutela judicial efectiva, lo que estamos hablando es de materialización de los derechos, del acceso a la jurisdicción. No estamos hablando de formalidad, estamos haciendo realidad de que las personas que son afectadas puedan encontrar el reconocimiento de sus propios derechos. Y además, la literalidad del artículo es lo que el Superior Tribunal avanza en la interpretación dinámica. Exactamente. Termina declarando inaplicable el caso. Exacto. Diríamos ¿Y qué circunstancia objetiva tiene para declarar inaplicable el caso la interpretación literal de ese artículo? O sea, ¿es en todos los casos así? No permite que sean todos los casos. ¿Tiene en cuenta qué cosa el superior en esos casos? Que considera probado a través de determinadas pruebas testimoniales, periciales. Sí, ha basado en los elementos probados de la causa en la afección moral, diríamos, el daño concreto, lo ha concretizado, diríamos, no ha hecho una mención enunciativa del daño, sino que ha precisado en las pruebas existentes en la causa en cómo ha afectado esa pérdida del ser querido y en qué ha incidido en cada una de las personas víctimas. El daño está bien, está perfecto lo que me está diciendo. No es una enunciación, diríamos, una probabilidad, sino que ha acreditado en el expediente que hay elementos suficientes para demostrar que fue eficazmente produjo de la familia el vínculo inmediato que tenía la familia con la persona afectada, el contacto cotidiano, la falta de su presencia, el no contar mal con él, fija varias pautas, diríamos, debidamente acreditadas, que estaban acreditadas, estaban mencionadas, había pruebas testimoniales, informes psicológicos, demostrados, socioambiental. Una última pregunta de mi parte. En el punto de derecho constitucional, del amparo colectivo, ¿sí? Simplemente dos aspectos. La competencia territorial, conforme la legislación provincial, la Constitución Nacional y Provincial, y los legitimados activos de la acción. Sí, bueno, aquí se discute en el derecho de amparo colectivo, diríamos, lo que se conoce como derecho difuso homogéneo, diríamos, porque el complejo, diríamos, de los derechos colectivos tiene esta pretensión de muchos, diríamos, de que se sienten muchos afectados por la afectación de un daño que les pueda imputar a todos, la agrava a todos, pero en la medida de cuando son resarcibles, digamos. Solamente son resarcibles, podemos decir dividir, si podemos dividir en una forma entre los homogéneos, diferenciándolo de los difusos, ¿no? Que el bien afecta a todos y que es indivisible, justamente la característica es que es indivisible. La Corte nos ha dado un caso en el fallo Mendoza, diríamos, ha marcado un camino, diríamos, lo que es derechos difusos va a resolver, y en lo que es derechos homogéneos devuelve a las competencias provinciales, ¿sí? Marca claramente, la posibilidad tutelar está en abolcarse
La competencia territorial dentro de nuestra provincia. Es provincial, es provincial. Está bien, pero ¿dónde lo puede interponer? ¿Cuál es el juez competente desde el punto de vista territorial? Bueno, si es derecho difuso colectivo, depende si va a ser competencia, si es de un acto emanado del Estado, si va a ser contra un contencioso administrativo, diríamos, ambiental, podría ser un contencioso administrativo ambiental, o si no, ante cualquier juez donde se sienta afectado al derecho. Cualquier juez naturalmente puede entender en el efecto, sí. Sí, porque lo que se busca es que sea el efecto. ¿Y si es la Cámara Administrativa, cómo sería la competencia territorial? A ver. Perdón, en toda la provincia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Superior. Sí, sí. No entendí de mi parte, ninguna pregunta más. Estoy esperando que le den. Si ya puedo preguntarle. Bueno, gracias. Doctor del Río, lo llevo al derecho sí, doctora. De familia para preguntarle en las sentencias del Superior Tribunal de Justicia 296 y 338, el Superior Tribunal entendió en recursos extraordinarios en medidas cautelares sobre violencia familiar. Sí, doctora. Para preguntarle, como es un tema de tanta importancia e impacto social, ¿qué presupuestos constitucionales y fácticos argumentó el Superior Tribunal para entender, digamos, en un caso que, digamos, como por primera vez entendió? Sí, sí, no, es muy común que haya casos de este tipo. Claramente nuestra legislación prevé en la ley 4175, la ley de violencia familiar, prevé la protección de las personas vulnerables. ¿Sí? El fallo del superior, en uno de los fallos, vamos a hablar primero en la exclusión del hogar, digamos, la persona que que se planteó la exclusión del hogar, que finalmente la Cámara había devuelto al hogar, que la mujer tuvo que... aquí se debatió, en realidad la cuestión se había vuelto abstracta, no, del superior se debate esta cuestión, digamos, porque ya en el momento que tuvieron que resolver, analizar el recurso contra la Cámara, se estaba debatiendo en realidad una cuestión abstracta aparentemente, porque ya la mujer, ante la devolución al hogar que había efectuado la Cámara Civil, tomó sus petates y se fue con su hijo a otro lado, digamos. Y el superior, no obstante, se involucra, digamos, porque quiere no solamente decir lo que corresponde hacer, sino que está mostrando un sendero hacia dónde ir, diríamos, y está diciendo, y ejerce jurisdicción positiva incluso. Claramente está diciendo que tenemos basamentos centrales. Aplica la Convención de Belén de Pará, con la protección específica de las personas en situación de vulnerabilidad, y estableciendo que sabemos que las personas vulnerables son aquellas que tengan alguna violencia de género, específicamente los niños, niñas, adolescentes, las personas ancianas y los enfermos. Y contempla específicamente la protección de la violencia familiar, la protección de la persona en cualquier afección, en su integridad física, moral o psíquica. Y aplica las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia. Con lo cual, la discusión, diríamos, si tendríamos que hacer un poco una discusión de fondo, ¿cuál es el problema? Es qué verosimilitud tienen que tener para permitir o no una cautelar con respecto a un tema de violencia familiar. Porque es la cuestión de fondo que termina analizando la Cámara, diríamos, la Cámara habla... Y lo que le dice muy bien el superior es que se metieron en cuestiones que no eran, digamos, primero porque hacen una consideración, ser la madre que la llevaba o no hacia el colectivo, bueno, que no tenía poco que ver. Pero lo más importante, lo que cuestiona, diríamos, es que se valoró este caso con criterios civilistas. Y no se valoró con el sistema de protección especial que los tratados internacionales nos imponen, que no requieren una comprobación del daño. Si necesitamos comprobar el daño, estamos permitiendo que suceda la violencia. Claro. ¿Sí? Con lo cual, está anunciando que las reglas de acceso deben ser brindadas y que positivamente resuelve lo siguiente. Lo que son las medidas normales, la aplicación de la ley de violencia, que es retirar a la violento del hogar y reconstituir y devolver a la familia, a esta familia que ha sido afectada, a esta mujer y a su hijo, al hogar. Ese es uno de los casos. El otro caso es un caso de violencia también familiar entre un matrimonio que tenía dividido a la casa por un muro de 2 metros. Hay un fallo dividido de la Cámara Civil,
interesante voto de la doctora Kess. Finalmente se permite, pero acá es una cuestión de valoración de prueba solamente, sí. O sea, porque se permite que continúe la actividad comercial, diríamos, la persona que estaba acá se permite que siga con la actividad comercial y se desoye, diríamos, en cierta forma, los planteos de la mujer que había denunciado la violencia porque no está comprobado, solamente porque no está comprobado, digamos, considerable, pero quizás el tándem tendría que ser un poco más exigente. Digamos. Está bien. Sí. Doctora Valle. En el punto 10 de Derecho Constitucional, con respecto a la prisión perpetua a menores, ¿cuáles son los criterios actuales? Y si conoce el fallo del Superior Tribunal que fue previo incluso a condenas internacionales. Castillo, sí, Castillo fue el fallo prioritario, diríamos, y que marcó un camino anticipado, la verdad que es destacable. En realidad no hay duda que una de las vergüenzas más grandes que está pasando en este país es justamente la prisión preventiva para menores. Somos uno de los pocos países latinoamericanos que tiene prisión perpetua de menores, ¿sí? Por suerte la reacción está muy fuerte en este momento y ya casi nadie se anima ni siquiera a mencionarlo. La cuestión técnica era, los que justificaban, diríamos, la posibilidad de la prisión perpetua para menores, hablaban de que como esta prohibición que tiene, esta prohibición que tiene la Convención Americana de permitir la excarcelación, en aquellos casos que no se permite, que se permita la excarcelación, diríamos, impide la prisión preventiva de menores, pero en aquellos casos que se permite la excarcelación. Como nosotros tenemos prevista la excarcelación, entonces los jueces consideraban facultados a dictar prisión preventiva. Cuando sabemos que la prisión preventiva en un menor es una condena de por vida, ¿sí? Por eso en el fallo Castillo, muy acertadamente el Superior Tribunal de Justicia fija esta postura, señala claramente de que esto no hay posibilidades de aplicar esta pena de prisión, que se transforma en realidad en una pena perpetua y que va en contraría el sistema de proporcionalidad y el sistema de protección, ese plus de protección especial que deben tener los menores, y se viola el interés superior del niño, diríamos. Doctor Toledo. Referencia al punto de Derecho Constitucional 9. Doctor. Quisiera me relate algo relacionado a remedios estructurales, sobre todo qué posición sería la suya, cuándo sería útil tomar como herramienta estos institutos y qué le parece la experiencia de la jurisprudencia nacional y de la provincial relacionado, sí, está LAVI, sí. Y en la provincia también se hizo en el, sí, sí. Eso que me relate, ¿cuál es su parecer? Yo creo que sin duda que la construcción de un nuevo poder judicial, tiene que estar en consonancia con esto, digamos. La construcción del sistema que yo decía hoy, hablaba al comienzo de una construcción de legitimidad del Poder Judicial, tiene que ver con no sentirnos comprometidos en el interés de reformas estructurales. Seguramente estas acciones positivas que han tenido en Alavi, en Berbisky, son una muestra clara que el Poder Judicial no puede ser ausente en la construcción de cambios políticos estructurales. Digo, cuando hablamos, entendí así, ¿no? Cuando tiene que diseñar políticas. Y en este sistema de un Poder Judicial pasivo, obviamente lo tengo que rechazar, diríamos. Por eso estoy totalmente a favor, diríamos, de esta construcción de la construcción de un derecho positivo, como continuamente se viene haciendo. La Corte nos está dando un camino clarísimo. Y los superiores tribunales de justicia se están amordando todo y algunos adelantándose incluso más allá de lo que la misma Corte. Es más, creo que muchos tribunales superiores le están marcando también la agenda a la propia Corte. Doctora Cáceres. Doctor, puntualmente vamos al tema de derecho laboral, la ley 26.773. Y según los fallos recientes, si nos puede explicar dónde radica la inconstitucionalidad del artículo 17, inciso 2 de esta ley. A ver,
Tratando de ubicarme un poco en la salida del tema. Sí. Si me recuerdan los casos, yo voy a poder ubicarme. Porque me ubico más por los casos, porque es un ámbito extraño, diría. Vallejos contra Pistón. Es uno de los casos. Sí. Si no me equivoco, es el de la mano. La mano. Contra Pistón es el caso de un menor que perdió la mano en la máquina apresadora de carne, sí. La primera sería que perdió la mano en una empresa en un momento que no había nadie. Sí, ahí empieza Sí, bueno, el tema aquí, lo que se debate precisamente es cómo aplicar el derecho específico, el derecho laboral por sobre las normas civiles, diríamos, ¿sí? El centro aquí es priorizar el derecho laboral, que tiene un carácter intuitivo basado en el artículo 14 bis, que debe prescindir, diríamos, del otro sentido de reparación del derecho civil en general, digamos. Porque si concebimos derecho civil todo lo que hace a la prueba, diríamos, nos olvidamos los principios centrales del derecho procesal, indubio pro operario, diríamos. Y en esta situación laboral, de relación, de comprobación de la situación laboral, se presume la relación contractual, ¿sí? Entonces, esta presunción debe ser beneficiada hacia el operario y no usada en su contra. Esto creo que es el centro, diríamos, neurálgico de este fallo, diríamos. Disculpe que por ahí me perdí en el caso. No, además, en ese caso, el superior avanza sobre un tema que muchas veces se trata, pero esta vez es específico, sí, que es en la prueba difícil del obrero y además evalúa la conducta procesal del demandado, que incluso tiene una previsión en el 355.3 del Código de Procedimiento, pero no muchas veces se usa, y en esto se usó específicamente para, a través de las de indicios. Sí, negar la relación laboral cuando estaba aprobada, claro. Sí. Doctor Iguano. Sí, ya que tocaron el tema de derecho laboral, hablaban de presunciones y todo lo que representa lo que es el orden público laboral previsto en la LCT, ¿no es cierto?, en distintos artículos. Sí. Sucede una cuestión, que hay algunos estatutos especiales donde todo ese orden público laboral, ese ropaje de protección hacia el operario o el trabajador, para ponerlo en plano de igualdad con el empleador, no está regulado, no está expresamente establecido. Entonces, aquí la pregunta, si ese orden público laboral, esas prescripciones, esas presunciones de, por ejemplo, que la prestación de tarea implica la existencia de una relación de trabajo, le es aplicable a aquellos estatutos especiales de trabajadores donde expresamente no está previsto. Yo creo que sí, doctor, porque el sistema, aunque la ley es específica, diríamos, está en un marco constitucional, diríamos, ¿no? El reconocimiento de los derechos del trabajador. Por eso creo que aunque no estén específicamente, si bien no es en ámbito específico, digamos, pero si bien no está contemplado específicamente en los estatutos especiales, no puede ir fuera del orden constitucional, diríamos, de protección especial que concede y que nuestra doctrina y que nuestra jurisprudencia está remarcado sin duda, diríamos. ¿Alguna pregunta más? Suficiente, doctor. Bueno, muchas gracias, un honor haber participado de esto, realmente que para todos los que creo que lo compartimos todos, es una felicidad tremenda estar acá. Sabemos que somos parte de un proceso histórico único en el país, estamos honrados, me siento muy respetado por todos ustedes, ha sido un gusto haber participado. Gracias. Muchas gracias, doctor.